compartiendo. Ahí ya ven mi Word, ¿verdad? ¿Ya ven? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Anteriormente me mostraba con un color verde así en los costados y ahora no sé por qué no muestra más eso. Raro. Bueno, hoy vamos a adelantar esto porque necesitamos para el trabajo práctico y después vamos a volver otra vez a derivadas, solamente porque en la tarea del trabajo práctico quiero que me hagan esto y por eso adelantamos porque no iban a poder hacer todavía. Cuando hablamos de integrales múltiples, nosotros hablamos de integrales dobles e integrales triples. ¿Y qué es lo que hace una integral doble? Y acá vamos a mirar. Fíjense, en este grafiquito yo tengo, por ejemplo, A y tengo B y tengo, por ejemplo, C y D. Y fíjense que en el plano, o sea, en el piso, por decirlo, yo tengo X e Y. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo hago la notación de una integral doble, es así. Fíjense. No les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se saca del gráfico los límites de integración, porque necesitamos primero saber el procedimiento para llegar a un resultado. Después, más adelante, del gráfico ya vamos a sacar los datos. Entonces yo pongo acá de A hasta B, y ahí, por ejemplo, tengo que considerar que yo tengo una integral doble. Fíjense, tengo doble integral. Yo tengo acá A y B. Esta A y B le va a corresponder a la variable más externa. En este caso me está diciendo diferencial de Y. Entonces vamos a considerar en relación al eje Y. Si yo miro acá, por ejemplo, eje Y, este es mi eje Y. ¿Y mi eje Y de dónde a dónde va? Mi eje Y va de C hasta D. ¿Por qué? Porque fíjense que esta parte es paralela al eje Y. Y el otro que tengo acá, que tengo A y B, ese es paralelo a X. Entonces, ¿qué significa eso? Que acá en verdad va a ser de X. Y del otro lado, cuando yo voy a hacer con respecto a Y, que es C y D, entonces acá voy a poner C, C y D. Ahí. C y D, y este entonces en relación al I, ¿sí? Así, consideramos. Fíjense, entonces otra vez, vamos otra vez a mirar acá. Si yo tengo de A hasta B, que es mi límite de integración, este AB corresponde a X porque está en paralelo a X. Entonces AB es el más externo, significa el que está hacia afuera y hacia afuera del otro lado. Entonces ahí tengo que poner la diferencial que me indica con qué variable voy a hacer mi integral. Y después miro, por ejemplo, CD, que en este caso es paralelo a I, entonces CD es la más interna. Y ahí tengo DI. Este mismo yo puedo hacer también así. Tengo muchas formas para hacer notación. Este mismo yo puedo también, por ejemplo, cambiar el orden de integración. Y si cambio el orden de integración, me va a quedar así. Fíjense, si yo quiero cambiar entonces, ahora yo puedo poner primero C y después voy a poner D. Así. Y puedo poner, por ejemplo, ahora el que estaba más afuera, voy a poner acá adentro ahora. Entonces adentro va a ser ¿cuánto? A y D. Pero, ¿qué significa eso? Que acá también tengo que cambiar entonces mi diferencial. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser de X y de Y. Entonces, indistintamente yo puedo escribir de esta forma. Lo que tengo que asegurar es que el orden con relación a la variable que estoy tomando esté correcto. ¿Sí? Porque si yo ponía, por ejemplo, acá AB y acá tenía DI, mi gráfico no me está diciendo eso. Si voy a sacar del profe, gráfico, sí, una consulta, ¿puedes explicar otra vez esa parte? Viste que de A a B es de I, dijiste, ¿verdad? acá, de A, ¿cuánto era? AB. AB es en relación a I, fíjate acá, este es I, este que tengo acá. Y entonces, ¿quién es en relación a X? El que está paralelo al eje X. El que está paralelo al eje X es este, que es A y B. Por eso yo pongo acá A y B, y es en relación a DI, a DX. Y después, si voy a hacer con respecto a Y, entonces con respecto a Y es C y D. Fíjense acá, acá ya tengo C y D. ¿Con qué coincide en este caso? Coincide con mi eje Y que tengo acá, ¿sí? Entonces, por eso pongo de esta forma. Ahora ustedes, no quiero que, por ejemplo, se preocupen con eso. ¿Por qué? Porque esto vamos a ver más adelante con más
detalle y con más tiempo, por decirlo. Ahora yo les estoy dando una introducción nada más para que tengan una idea vaga, por decirlo, no una idea así muy puntual. Si entienden perfectamente, ya está. Si yo pongo, por ejemplo, D y C, o CD en este caso, CD, fíjense, CD es en relación al eje Y. Por eso yo pongo DI acá afuera. Y AB, ¿con quién está? AB está con X, que está aquí. Entonces, AB está con X. Entonces, si yo cambié mis límites de integración, tengo que cambiar también mi diferencial para indicar esto. Esta misma notación yo puedo escribir también así, que pueden encontrar también en los libros. Habíamos dicho que a y B corresponde a dx, entonces yo puedo poner acá dx y acá dy. Fíjense, así mismo yo puedo poner sin problema. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, C y D, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a y, entonces va a ser diferencial y este va a ser diferencial x. Fíjense. Entonces, indistintamente puedo notar de esta forma. Otra forma para entender también qué es lo que ocurre, ¿sí? Y que capaz les abre un poquitito más el panorama también. Yo puedo poner este mismo aquí, y entonces, ¿qué fue lo que yo dije en este caso? Que la X va de A hasta B. Entonces yo puedo decir acá que X va desde A hasta B. Así. ¿Ven? Entonces, con más razón yo estoy diciendo que le corresponde a X porque acá estoy escribiendo esta X. ¿Y a quién le corresponde esa Y? La Y le corresponde a C y la Y le corresponde a D. Entonces puedo poner así sin problema. Y acá también. En este caso, ¿a quién le corresponde la C? La C le corresponde a Y. Entonces pongo ahí Y. Y acá también pongo Y. Y acá, ¿cómo pongo? Esto pongo X. Y acá pongo también que es igual a X. En este caso, así como les digo y les vuelvo a insistir, esto vamos a ver más adelante de acuerdo al tiempo que tengamos para utilizar el gráfico, y del gráfico sacamos los límites de integración. Algo que tengo que entender también cómo ocurre en este caso. Si ustedes se fijan, la A y la B, y la C y la D es una recta, porque fíjense, esta es una recta, AB es una recta, y CD también es una recta. Entonces, cuando tenemos una recta, lo que tenemos en verdad es esta área que tengo acá en la base. Fíjense en esta base. Esta base es un rectángulo, es un cuadrado, de acuerdo a cómo venga su cuadriculado ahí en la base. Si no tengo nada aquí, en el sentido de que tengo un número 1, entonces el resultado que me va a dar, si esto tenía valores numéricos, iba a ser el área de esta región que tenemos aquí en la base. Ahora bien, si yo quiero determinar, por ejemplo, la región que tengo en esta partecita, en esta cabecita que tengo acá como una, no sé, como una sábana que está, no sé, suspendida con estos barrotes de 4 barrotes, por decirlo. Si yo quería saber, por ejemplo, esta área de esta figurita que tengo acá, entonces yo tengo que tener mi integral escrita de esta forma. Le voy a poner ya ahí también para que entiendan. Lo voy a poner más abajo. Inclusive, puedo poner acá abajo del gráfico para no mezclar con esto, porque este es diferente. Si yo tengo, por ejemplo, también de esta forma, pero acá ya tengo una función en x e y, entonces me está diciendo ¿qué cosa? Que cuando yo resuelvo mi integral doble, entonces si tiene la función dentro de la integral, me está diciendo que voy a tener el área ya de, o sea, en este caso la región que me dice la función en este caso. Si me está diciendo f de x y, puede ser cualquier función que nosotros ya estudiamos. Puede ser x cuadrado más 2xy, puede ser x cuadrado más y cuadrado, lo que sea. Y acá también entonces va a ser de la misma forma. Voy a tener una f de x e y. Entonces, concluyendo con esta parte, si yo tengo acá nada en el sentido de que tengo un número 1, entonces lo que estoy buscando en verdad es ¿qué cosa? El área que encierra en este caso, en el grafiquito que tenemos, son dos rectas. ¿Qué podríamos haber hecho con integral simple sin ningún problema? ¿Cuándo nosotros usamos integral doble? Cuando ya mi figura, por ejemplo, está en el espacio tridimensional. Ahí ya deja de tener sentido nuestra integral
simple. ¿Por qué? Porque esa integral simple solamente me busca área en X e Y, que es lo que estoy viendo acá y que es lo que ustedes vieron alguna vez en cálculo 1. Bueno, entonces vamos otra vez acá. Si tengo, y vamos a fijarnos acá en los ejemplos. Fíjense en los ejemplos. Si yo estoy diciendo de 0 hasta 3, de 1 hasta 2, de X de Y, fíjense que acá tengo un 1. Entonces lo que voy a buscar, ¿qué va a ser? Va a ser el área del gráfico que está considerado en el plano X e Y. Y no tiene altura, no tiene altura. Y en este caso, fíjense, acá yo tengo esta función que me está diciendo x cuadrado e y. ¿Qué viene a ser x cuadrado e y? Viene a ser esta función que yo estoy considerando acá, que inclusive yo le puedo llamar z también, porque ya sabemos que z es igual a f de x e y. Entonces, si estoy buscando esto, voy a tener el resultado de ¿qué? Y capaz voy a tener el resultado de esta cosita que tenemos acá ya con el largo, ancho y altura. Eso es lo que vamos a tener en forma gráfica si estábamos haciendo esto, por decirlo, utilizando el gráfico. En este caso, así como les dije, yo solamente les voy a mostrar cómo se resuelve una integral doble. A nosotros no nos interesa ahora si la figura está abajo o encima o al costado, a la izquierda o de 4 o lo que sea. Bueno, basta. Ya está. Bueno, ahora, ¿se acordarán ustedes en cálculo 1 que teníamos para determinar el resultado de una integral definida? Estas son integrales definidas, ¿por qué? Porque tengo los límites de integración. Si yo no tenía nada, entonces iba a ser una integral ¿de qué tipo? Una integral indefinida. En este caso son definidas. ¿Qué ustedes vieron en cálculo 1 y vieron esto? Si ustedes tenían una integral simple, así como esta, una integral simple, y les decía, por ejemplo, de A hasta B, de F, de X. Solamente esto ustedes estudiaron esa vez. ¿Y qué le aplicaban para poder determinar el área encerrada entre estos dos numeritos que es D y A? Y era la regla de Barrow, ¿se acuerdan? La regla de Barrow que me dice, F, que viene a ser ¿qué cosa? La primitiva de la función. Cuando yo tengo acá una f minúscula, me está diciendo que la función está derivada. Cuando yo ya le aplico la integral, entonces yo ya tengo la función primitiva sin que haya sido derivada, por decirlo. Por eso ya escribimos una f mayúscula como notación. Entonces decíamos el límite mayor menos el límite menor. Siempre va a ser A siempre va a ser menor que B, o sea, B va a ser siempre mayor que A. Si ocurre al revés, este me va a dar negativo. Y fíjense que el origen de una integral definida es área. Entonces yo no puedo tener negativo. Si me salía negativo era por dos situaciones. Uno, o porque coloco mal los límites de integración, o en todo caso, mi figura está abajo, en el sentido de, en el plano bidimensional, la figura se concentra en el tercer y cuarto cuadrante. Por eso es que me daba negativa, por ejemplo, una integral y estaba correcto y me daba negativo. ¿Y por qué me daba negativo? Y era por la posición que tiene en el plano cartesiano en este caso. ¿Y qué hacíamos nosotros? Entonces teníamos que aplicarle valor absoluto. ¿Por qué? Porque ese negativo no era un error de cálculo, era una idea de la posición que tenía la figura que estábamos buscando su área en el plano cartesiano. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que acordarse. Esto es lo que vamos a utilizar otra vez nosotros ahora para poder calcular nuestros integrales. Entonces, regla de Barrow. ¿Se acuerdan de esto? Regla de Barrow. Si tienen mi librito ese de cálculo, ahí pueden fijarse casi en la última parte, ya está integrales definidas. ¿Por qué primero damos integrales indefinidas? Porque necesitamos el procedimiento para poder resolver una función en su integral. Y después nos vamos a integrales definidas, que ya es una forma particular de hallar cualquier área. Bueno, entonces seguimos con esto. Ya saben entonces, si tienen de esta forma, esta igualdad que ocurre cuando yo cambio los límites de integración, se llama un teorema de Fubini. Si tienen el material ahí que está colocado en la plataforma, el material colocado en la plataforma, van a encontrar ahí que dice un teorema que se llama
Fubini. Cuando yo cambio los límites de integración y cambio los diferenciales, entonces me dice que el área sigue siendo igual, no cambia. Uno no es negativo, ni positivo, ni nada. Igualmente me va a dar el mismo resultado. La otra forma para anotar o para hacer entonces es hacerlo como integral independiente, por decirlo. Lo que sí tengo que acordarme o tengo que saber, porque estamos ahora nosotros aprendiendo, es que primero tengo que hacer esto. Resuelvo esta integral en forma independiente y el resultado que me genera, entonces, meto aquí el resultado. Vamos a suponer que yo hago esto y me da, no sé, 2, me da así. Entonces yo tengo que trasladar ese 2 aquí. Acá tengo que poner 2. ¿Por qué? Porque ese es el resultado que genera la primera integral. ¿Qué significa eso? Que cuando vamos a resolver entonces una integral doble o una integral triple o n integral, porque puede irse hasta n, yo tengo que hacer siempre de derecha para izquierda. De derecha para izquierda. Acá también, fíjense, acá no es muy notorio, así como tenemos de esta forma. Lo que me está diciendo es que primero tengo que hacer esta partecita que tengo acá hasta la de i. Resuelvo esto y ese resultado, entonces, introducimos acá entre la integral y la diferencial de x. Eso es lo que, entonces, tenemos que saber ahora para desarrollar esto. Y todas las reglas que ustedes ya saben. ¿Cuál es la regla fundamental de la integral? La regla fundamental es esta. Una integral indefinida, la regla general es esta, o el teorema fundamental del cálculo integral, que son dos. Uno que es de derivada y otra que es de integrales. Entonces me dice que ocurre esto. Acuérdense de esto. X elevado a la n, x elevado a la n por dx es igual a ¿cuánto? Y es igual a x elevado a la n más 1, x elevado a la n más 1 sobre ¿cuánto? Sobre n más 1. ¿Más cuánto? Más c. ¿Por qué tengo que poner c? Porque en este caso es una integral indefinida. Entonces, esto mismo nosotros vamos a utilizar ahora. Que si tengo, por ejemplo, x al cuadrado, entonces, ¿cuánto va a ser mi resultado? X al cubo sobre 3 más c. Si tengo, por ejemplo, funciones trigonométricas, entonces tengo que irme otra vez a rebuscarme con mis formularios la parte de integrales, que yo les coloqué también del formulario de cálculo 1. Todo eso se usa otra vez ahora. Si tengo e elevado a la tanto, igual. Si tengo logaritmo natural sí ya es diferente porque tenemos que hacerlo por partes o por Bernoulli que le decimos. Logaritmo natural no tiene integral inmediata, a no ser que esté ya en el formulario y entonces ahí usamos. Bueno, ustedes cuando están resolviendo una integral doble, no hace falta que ustedes hagan de los dos lados. O sea, esto que les mostré. Ustedes eligen o inclusive lo que aparezca como operación, entonces directamente hacen. A no ser que les diga, por ejemplo, bueno, tienen que hacer de los dos lados y mostrar que son iguales, ¿qué podría ser? Fíjense en esta B y en esta C, por ejemplo. Tengo acá 0 y 3, 0 y 3. Tengo acá 1 y 2, 1 y 2. Tengo x cuadrado y que está igual. Y la de y está acá afuera ahora, acá está interno, acá tengo de x y acá tengo de x. Como va a ser nuestra primera vez, entonces por eso es que vamos a hacer los dos. Y fíjense que el resultado me genera el mismo resultado, obviamente, por el teorema de Fubini. Fubini, acuérdense, Fubini. Acá también. Fíjense que esta ya es la otra notación que les mostré también. Está como integral independiente. Primero hacemos el que tenemos a la derecha y después nos vamos hacia la izquierda y resolvemos esto. Ahí está. Bueno, vamos a mirar entonces ahora cómo resolver esto y después vamos a ver integrales triples. ¿Por qué? Porque después ya es más fácil. Bueno, me conviene siempre hacer en dos partes en el sentido de, primero, trabajar con la integral más en este caso que está más interna. Ahí, voy a ponerle así una negrita. Y acá una negrita también, a ver si me permite. No, no me permite porque está, a ver, vamos a poner acá, de I. Ahí le voy a joder. Y este le voy a sacar. Así. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que voy a trabajar acá? Voy a trabajar primero la integral más interna. La más interna es la integral que va de 1 hasta 2 de x. Entonces, esto voy a resolver ahora.
Voy a resolver esto aparte, como un cálculo auxiliar, porque si hacemos todo de seguido, nos va a marear todito mal. Bueno, entonces, fíjense ahí. Y ahí entonces me voy a acordar de esa regla que les mostré al principio. Ahí yo tengo x a la 0. Entonces, x a la 0, ¿cuánto va a ser? X a la 0 más 1 sobre 0 más 1, entonces me va a quedar x sobre 1. O en todo caso, como ya sé que es una integral inmediata, la integral de dx directamente es x. Entonces, ¿qué tengo acá como resultado? Tengo como resultado x. Y ponemos esa x ahí. Vamos a poner así, a ver si... Voy a calcular cómo le voy a poner porque necesito ya hacer mi notación de Barrow. A ver. Necesito una barra simple. A ver si encuentro por acá una barra simple. ¿Por qué una barra simple? ¿Por qué? Porque necesitamos ahora mostrar ya no como una integral. ¿Por qué? Porque ya vamos a integrar, obviamente. Necesito. Entonces, ¿cuánto es la integral de x? La integral de dx es x. ¿Y qué ponemos acá? Y ese va de tanto a tanto. Y ahí es donde necesito ponerle... No sé, no me acuerdo cómo poner para que me dé esos dos. Creo que era con este, si no me equivoco. Ahí. Manualmente es más rápido. Sacamos esto de aquí. No es valor absoluto. Así. Y entonces ponemos de 2, 1. Eso es lo que quería poner. ¿Se acuerdan cuando estaban haciendo Barrow, verdad? Cuando ya tenemos la integral, entonces decimos que ponemos una barra así grande y decimos ahí de tanto a tanto. Ahí. Es igual. Ahí. Ahí necesito mi igual. Ahí está. ¿Y qué hacemos ahí? Y ahí aplicamos Barrow. Entonces va a ser x, reemplazamos el integral, el número, el límite más grande, que en este caso es 2. Entonces va a ser 2 menos 1. ¿Por qué 2 menos 1? Porque se acordarán aquí, cuando les mostré, que si nosotros tenemos la función y ya tenemos su integral, entonces es reemplazar la variable que estamos integrando con los límites de integración. Siempre el más grande menos el menor. Acá siempre va a ser, si este es 1, el otro es 2. Si este es menos 1, el otro es 1. Siempre va a ser de menor a mayor. Si ponemos al revés, nos va a dar un resultado diferente en signo. Entonces, ¿cuánto tengo acá? 2 menos 1 me da 1. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces nos vamos acá en nuestra integral y entonces colocamos ahora lo que todavía no hicimos. Que en este caso no hicimos todavía el que le corresponde a ¿quién? A la x. Entonces, ¿de dónde a dónde va, me dice? Va de 0 hasta 3. Así. Y el resultado de esta integral es lo que tenemos aquí. ¿Qué es cuánto? Que es 1. Le voy a poner nomás acá 1 simbólicamente porque eso no hace falta poner. ¿Y cuánto? De i. Es igual. Y ahí entonces, ¿qué hago? Y tengo otra vez ya una integral simple. Entonces, ¿cuánto es la integral de i? Y la integral de i es i. Entonces va a ser, vamos a usar esta notación porque ya tenemos ahí. Es más rápido cargar de acá que hacer otra vez de vuelta. Entonces, esto es i, ¿de dónde a dónde? De 0, a ver si está correcto ahí, sí, de 0 hasta 3. De 0 hasta 3. Y ahí reemplazamos nuestra i. Entonces va a ser ¿cuánto? 3 menos 0 es igual a ¿cuánto? A 3. Y ese es mi resultado entonces. Ahora no voy a ponerle unidades cuadráticas ni unidades cúbicas porque no me interesa. Más adelante cuando estemos trabajando con gráficos, sí necesitamos poner unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque tenemos que indicar que es área. Entonces necesitamos ponerle una unidad de medida. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Quedó claro? Profe, supongamos que de x, o sea, esa integral te daba 2 y yo le tenía que multiplicar con mi otra Acá, integral, entonces, sí, acá sí. tenés que poner tu 2. Ahí. Ah, O ya. si no, directamente como es una constante, vos podés ya sacar afuera también, sin problema. Sí. Bueno, gracias, profe. Eso no es. Vale, sin problemas. Bueno, vamos a hacer entonces el siguiente. Ese es el cálculo auxiliar y ahí tenemos. ¿Es posible? Mira, menos de 10 minutos ahí te habría igual. No hicimos nada todavía. Bueno, a ver, vamos a ver entonces este siguiente.
Me dice eso. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Vamos a colocar esta misma aquí para empezar a resolver. Así voy a poner. Bueno, es igual. Voy a llevar allá porque necesito que esté ahí. Para continuar ahí. Bueno, acá me tienen que atender bien porque acá va a empezar a haber un problemita. ¿Sí? Fíjense, en este caso yo ya no tengo acá 1 como en el anterior. Tengo x cuadrado y me dice de y. Entonces yo necesito esta integral que tengo acá. Esto, voy a colocar aquí y le saco esa de x. Me voy a sacar esa de x. Me interesa ahora. Esta es mi integral. Fíjense bien. Voy a hacer en un cálculo auxiliar. Esta partecita que tengo de 1 hasta 2, x cuadrado y de y. ¿Por qué? Porque esta es la forma más interna. Entonces la de x yo no toco. Inclusive si ustedes quieren poner, por ejemplo, un así, no sé, les resulta fácil o por decirlo, no sé, cada uno pues trabajamos diferente, entonces es complicado decirle hagan así o hagan allá o lo que sea. Pueden poner, por ejemplo, así también ustedes. A ver, fíjense, le ponen un paréntesis y esta de x sacamos de aquí y ponemos afuera, así. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con este paréntesis? Que primero voy a hacer lo que tengo en el paréntesis y el resultado del paréntesis voy a introducir después entre el símbolo de la integral y la de x. Bueno, ahora, atiendan bien acá cómo vamos a integrar, porque tenemos un problemita. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que nos está diciendo que la y es la que vamos a integrar. Y si vamos a integrar la y, entonces todos los demás son constantes. Tienen que acordarse de eso, que son constantes. O sea, en este caso, si yo voy a integrar con respecto a y, entonces la x al cuadrado es una constante. Si hay un número, ese número no tocamos ni en ningún caso por decirlo. Entonces, si voy a hacer con respecto a y, esta x cuadrado es constante. Entonces vamos a poner eso aquí. Esa x al cuadrado, entonces no tocamos porque ahora vamos a integrar con respecto a y. Así. Y ahora sí vamos a integrar a la y. Y si es y con respecto a de y, entonces ¿cuánto es su integral? Y su integral va a ser, obviamente, y cuadrado sobre 2. ¿Por qué y cuadrado sobre 2? Porque y está elevado a la primera, 1 más 1, 2, acá 2, y acá también 2. Así. Y acá es donde tengo que ponerle esa cosita que les había mostrado acá. La barrita esa. A ver, no sé si estaba acá o en dónde era que estaba. Barrita. Y por aquí está. Acá, acá. Ahí está. Y entonces a este le voy a colocar esto que tenemos aquí. Así. Entonces, ¿de dónde a dónde me dice mi integral? De 1 hasta 2. Así. ¿Sí? Continuamos. Es igual. Bueno, otra vez entonces. Yo voy a hacer con respecto a y, entonces la x es constante, no tocamos, por eso se quedó acá x cuadrado sin que le toquemos nada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el siguiente paso? Y acá tenemos que reemplazar los límites de integración por la variable. ¿Y con quién vamos a reemplazar? ¿Con x al cuadrado o con y al cuadrado? Y ahí, obviamente, yo estoy trabajando con respecto a y, entonces lo que voy a tener que reemplazar va a ser la y con los límites de integración. Entonces, ¿qué va a quedarme acá? Acá le voy a aplicar barrow, entonces me va a quedar x al cuadrado. Esto es constante, yo puedo dejar inclusive de tocar esto. Puedo inclusive hacer así también para que me sea más fácil. Fíjense que puedo hacer esto. El 2 que tengo abajo yo puedo dejar de esta forma. ¿Por qué? Porque x cuadrado y 2 son constantes. ¿Para qué eso? Para que no estemos escribiendo 40 veces la constante, entonces yo puedo sacar afuera y entonces ponemos un paréntesis. En este caso vamos a utilizar un corchete. ¿Por qué? Porque necesito mostrarles algo acá. ¿Qué es lo que voy a mostrarle acá? Que cuando yo tengo y al cuadrado, entonces esta y tenemos que reemplazar con el 2. Entonces va a ser 2 al cuadrado. Entonces por eso les puse eso ahí. 2 al cuadrado. Así. 2 al cuadrado. Menos, me dice Barrow. ¿Menos cuánto? Y este 1, entonces reemplazamos en la y al cuadrado también. Entonces va a ser acá. 1, que es mi otro límite, elevado al
cuadrado es igual. Y hacemos ahí nuestra resta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos x al cuadrado sobre 2. ¿Y cuánto? Y hacemos lo que está en el paréntesis. 2 por 2, 4, menos 1 por 1, 1. Es igual. ¿Cuánto me queda entonces? 4 menos 1, 3. Entonces, finalmente, mi resultado, ¿cuánto es? Mi resultado, entonces, va a ser 3 sobre 2, x al cuadrado. X al cuadrado, ¿por qué? Porque ese es constante, no tocamos en este caso. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Entonces vamos a continuar nuestra integral acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar este mismo aquí y ya el paréntesis, entonces vamos a hacer ¿qué cosa? Nuestro paréntesis es todo esto. Entonces llevamos acá en el paréntesis, o inclusive ya puedo sacar del paréntesis, como quieran. Cuando vayan teniendo más práctica, ustedes ya pueden hacer como se les antoje. Ahí. Así. ¿Es igual a cuánto? Y ahí fíjense que 3 sobre 2 es una constante. Yo ya puedo sacar 3 sobre 2 afuera. Entonces 3 sobre 2 más. Así. Y ahí hago entonces mi integral. ¿Mi integral de dónde a dónde? Mi integral va de 0 hasta 3. De 0 hasta 3. ¿De cuánto? De x al cuadrado por dx. Si ustedes, por ejemplo, por A o B motivo, hicieron al revés aquí, en esta partecita, por ejemplo, en vez de reemplazar a y, le reemplazaban a x, entonces acá se iban a dar cuenta de que iba a estar mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener ahí y, ¿por qué? Porque ahora yo voy a tener que integrar con respecto a x. Ahí está. Es igual. ¿Cuánto? 3 sobre 2. 3 sobre 2. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto es la integral de x al cuadrado? La integral de s viene a ser ¿cuánto? Viene a ser x al cubo sobre 3. Entonces, x al cubo sobre 3. ¿De dónde a dónde? Y ahí entonces voy a tener que ponerle esa rayita que utilizamos acá. ¿Por qué? Porque ahora ya terminamos de integrar. No vayan a poner otra vez su signo de integral. Así como hacían con límites, que ustedes le llevaban, o sea, inclusive ni se acordaban más del límite, y después en el último por ahí aparecía si es que se acordaban, si no ni ya le ponían más nada. Entonces, esto, ¿y es de dónde? De 0 hasta 3. Es igual. ¿Y qué ocurre ahí? Puedo simplificar 3 con el 3, entonces me va a quedar solamente ¿cuánto? Me va a quedar un medio, 1 sobre 2, y adentro entonces vamos a hacer barrow. Entonces barrow me dice que tengo que reemplazar x al cubo, que x tengo que reemplazar con 3 y con 0. Entonces acá vamos a hacer eso. A poner al cuadrado, así. Entonces paréntesis 3 al cuadrado menos ¿cuánto? 0 al cuadrado. ¿Al cubo no era, profe? Al cubo, sí señorita. Al cubo, sí señora. 0 al cubo. Cuando tienen 0, ni hace falta poner ya porque no le va a afectar. ¿Y ahí cuánto tengo entonces? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Por un medio, ¿cuánto me da? 27 sobre 2. Si quieren poner 3 menos 0, poner otra vez 3 ahí, o ya directamente, ya pongo acá 3, 27. 27 sobre 2. Y ahí tengo. Ese es mi resultado. Tenemos menos de un minuto, así que se corta acá y continuamos con el siguiente, con el otro ejercicio. ¿Entendieron más o menos, verdad? No es que es tan difícil, estoy mostrando más parte por parte, por eso parece demasiado así una locura, pero es fácil, no es difícil. Con la práctica se va a aprender mejor. ¿Cómo? Se me hace que con la práctica se va a aprender más. Sí, porque o si no parece que está todo así, un jabor ahí de cosas, pero es fácil. Y como estoy haciendo uno a uno también, como que es más tedioso, porque ustedes capaz tienen más práctica, entonces le hacen más rápido. Bueno, se corta entonces aquí y continuamos enseguida.